Buenos días todavía, ¿cómo están? Pues vamos a orar antes de la palabra, vamos a pedir la dirección de Dios para lo que Dios quiere hablarnos esta mañana. Padre, gracias porque nos das la bendición de estar reunidos una vez más en tu nombre. En esta mañana queremos ponernos delante de ti y pedir tu bendición y tu dirección para esta palabra. Abre nuestro entendimiento, Señor. Queremos escuchar tu voz, queremos escuchar lo que tu palabra dice a nuestro espíritu y a nuestro corazón. Lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, el día de hoy quiero continuar hablando acerca de esta parte importante de la emoción, de la sanidad emocional. Y el día de hoy quiero hablarles de otra de las heridas emocionales más comunes, más sutiles y más destructiva con la que los hijos de Dios y las personas puedan tratar, y es la amargura. La amargura es algo muy común, más de lo que nosotros nos podemos imaginar. ¿Alguien está consciente que alguna vez ha estado amargado alguna vez? Yo he estado amargado, ¿verdad? Vamos a buscar en la palabra de Dios, Hebreos 12, para que veamos lo que dice la palabra con respecto a este tema tan importante. Y dice el escritor, fíjese, interesante, porque Hebreos es una carta que fue escrita para hijos de Dios, no para inconversos, para personas que conocen a Dios, como nosotros, ¿verdad? Y el autor trata este tema de la amargura, y eso quiere decir que los cristianos nos podemos amargar, sí, muy fácilmente. Entonces, vea lo que dice aquí el versículo 12. Dice, por lo cual, levanten las manos caídas. Aquí habla de personas que han dejado de servir a Dios porque están dañados. Dice, y las rodillas paralizadas. Aquellos que han dejado de tener comunión con Dios. O sea, nos hincamos de rodillas e intercedemos y nos conectamos con Dios a través de la oración. Y dice, y hagan sendas derechas para sus pies, para que lo cojo, lo que está dañado, el que está amargado, el que está resentido, dice, no se salga del camino, no se vaya de la iglesia, no renuncie a la obra que Dios le ha asignado, dice, sino que sea sanado. Ese es el deseo del Espíritu de Dios, traer sanidad a nuestras vidas. Dice, sigan la paz con todos. Esto es bien importante. Aquí nos dice, trata de estar en paz con todos los que te rodean, ya sea en tu casa, ya sea en la iglesia. Dice, sigue la paz, procura la paz. Nosotros tenemos que ser diligentes en esto, dice, y como producto de estar en paz con ellos, estar en paz con Dios, porque a veces nos podemos resentir contra Dios equivocadamente, dice, y la santidad, sin la cual, ¿qué dice? Sin santidad nadie verá al Señor. Y luego nos prende el foco a lo que vamos a ver ahora. Dice, miren bien, analicen su corazón delante de Dios. Dice, no sea que alguno, o sea, cuando dice no sea que alguno, es cualquier persona de las que estamos aquí, puede sucederle esto. Deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando, dice, alguna raíz. Y es interesante porque nos habla que la amargura la compara con una raíz que brota por debajo de la tierra. La raíz puede empezar a crecer en el corazón de una persona muy sutilmente, sin que se dé cuenta. Sin que nos demos cuenta, nos podemos llenar de enojo, de resentimiento contra alguien muy sutilmente. Y dice ahí, y les estorbe, nos estorba.
nos estorba en nuestras relaciones los unos con los otros, nos estorba en nuestra comunión con Dios y nos estorba en nuestro crecimiento espiritual. Dice, y por ella muchos, ¿cuántos? Muchos sean contaminados. ¿Usted cree que es importante este tema? Sí, ¿verdad? Ahora, vamos a empezar a preguntar algunas cosas. ¿Qué es la amargura en la Biblia? Bueno, la amargura literalmente podemos decir que es básicamente la falta de perdón. Cuando alguien nos ofende, ¿verdad? Y no sabemos tratar esa ofensa correctamente, nos podemos enojar contra alguien y la Biblia dice que la amargura es un pecado delante de Dios. Es pecado estar amargado. También nos dice que es una iniquidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pasa, ahora que estamos viendo, ¿cuántos pudieron estar en las células estudiando el tema de las iniquidades? Está tremendo esto. Y ahorita vamos a ver algo bien interesante, ¿verdad? La iniquidad es una maldición o es una maldad o un pecado arraigado en el corazón de una persona que va a ser traspasado de generación a generación. Un padre amargado o una madre amargada va a contaminar a sus hijos. Y eso se va a seguir, esa cadenita, ¿verdad? Entonces también la amargura es una fortaleza mental y espiritual. Y sabe que la amargura nos enseña claramente la Biblia que le da acceso abierto a la operación de Satanás en la vida de las personas. En Efesios 4, 26 y 27 dice ahí que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Efesios 4, sí podemos empezar a poner, ¿sí se puede o no? Ok, déjelo busco. Enójense, aírense, dice, pero no permitan que su enojo los haga pecar. Que no se ponga el sol, que no se vaya el día de hoy sin que ustedes solucionen eso, sin que sanen su corazón, no se duerma enojado. Y luego dice ahí, porque no le deis lugar al diablo. La semana pasada hablamos de la familia de David. Hablamos de cómo David, ¿verdad? Tuvo un trágico desenlace con sus hijos. Ahí veíamos en 2 de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 13, veíamos el caso de Amnón, Tamar y Absalón, ¿verdad? Y vimos cómo estos jóvenes fueron dañados. Ahora, fíjese que estando revisando el capítulo 11, yo pude encontrar algo bien interesante, que David ahí, en el capítulo 11, ahí tiene el título David y Betsabé. La Biblia nos dice, ¿cuántos han leído este capítulo 11? Cuando David peca con Betsabé de adulterio y de asesinato. O sea, David se mete con una mujer, ¿verdad? Que no es su esposa, tiene relaciones sexuales con ella, se embaraza. Y cuando está embarazada se da cuenta pues que la regó, ¿verdad? El problema es que el esposo de esa mujer, esa era una mujer casada, ¿verdad? Que su esposo era uno de los soldados más leales del ejército de David. David se mete en un embrollo, ¿verdad? Porque trata de hacer parecer que ese hombre era el padre del bebé, que era de David, ¿verdad? Entonces David comienza una serie de mentiras y de acciones terribles delante de Dios. Y dice el versículo 27 del capítulo 11:27, y pasado el luto, envió David y lo trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz a un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová.
O sea, todo lo que David hizo ofendió a Dios. Ahora, en el capítulo 12, nosotros vemos, usted léalo, lea toda esta historia, está bien interesante y tiene mucha enseñanza. Dice la palabra que Dios manda al profeta Natán a confrontar a David. ¿Cuántos han leído el capítulo 12? Va Natán y confronta a David con su pecado, ¿verdad? Ahora, de tal manera que no le quedó otra a David más que reconocer que él había pecado. En el versículo 11, ¿verdad? Perdón, en el versículo 7, Natán le dice a David, tú eres ese hombre del que yo estoy hablando. Tú ofendiste a Dios, ¿verdad? Y en el versículo 11, dice la Biblia, así ha dicho Jehová. He aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Está hablando de iniquidad. Está hablando que la maldición de lo que David había hecho se estaba haciendo manifiesta ante Dios y se la estaba revelando a David, ¿verdad? Entonces, versículo 12, porque lo que tú hiciste en secreto, dice, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces, fíjese, hay algo interesante. Cuando David sabe que él pecó delante de Dios, en el versículo 13, vea lo que David hace. Entonces David dijo a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Aquí sucede algo bien interesante. David reconoce simplemente que él pecó delante de Dios. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué me di cuenta? Que David no trata con la iniquidad. Dios le había dicho, el mal se va a manifestar en tu propia casa. Y en ese momento David dice, bueno, sí, pequé, ¿verdad? Pero no profundiza y no se da cuenta que la iniquidad de lo que él había hecho iba a seguir operando en su propia casa. Y ¿sabe una cosa? Yo puedo entender algo bien importante. Esto es una enseñanza para aquella persona que es confrontada por algo que hizo. Muchas veces a las personas los descubren haciendo algo, ¿no? O sea, hacen algo escondido, no tienen la intención de confesarlo y de repente alguien los cacha, ya sea que les agarran el celular y mira lo que vi, ¿verdad? O alguien los ve y los confronta con eso que hicieron. Fíjese, la persona en ese momento, por lo general, le hablo de mi experiencia como pastor. La persona en ese momento, pues reconoce que pecó, pero no trata con la iniquidad. ¿Sí me estoy explicando? Entonces esto es algo muy serio porque David, fíjese, si nosotros, cuando tengo oportunidad, lea el Salmo 51. David, hasta después de la tragedia de sus hijos, de lo que le pasó a sus hijos, de lo que sus hijos sufrieron, ¿verdad? Porque dijimos la semana pasada que eran 3 hijos los que sufrieron el pecado de David. No, fueron 4, porque el bebecito se murió también, ¿verdad? Entonces, fíjese, resulta entonces que cuando la persona no reconoce, ¿verdad? Sigue operando la iniquidad. Y la familia de David sufrió las consecuencias, sufrieron el daño. Por eso es importante que cuando nosotros estemos haciendo algo y el Señor nos revele, tenemos que arrepentirnos de todo corazón, pero tenemos que tratar con la iniquidad. Porque la iniquidad es un poder espiritual de maldición que sigue operando. Ahora, vamos a retomar nuevamente la amargura. Uno de los hijos de David se amargó. ¿Se acuerdan cuál? Absalón. Absalón se amargó al ver que su padre no hizo nada, ¿verdad? Con respecto a
a cuidar a su hermana, a proteger a su hermana, a consolar a su hermana, pero tampoco hizo nada con respecto a su hermano Amnón, que había violado a su hermana Tamar, ¿verdad? Entonces, este muchacho pues le dio rienda suelta a la amargura. Y retomando lo que estamos hablando de la amargura, ¿qué es la amargura? Vamos a empezar ya a enfocarnos en esto. Es un sentimiento permanente de frustración, resentimiento o tristeza por haber sufrido una desilusión o una injusticia. Esto es bien común. Esto es bien común que nosotros pasemos por eso. Lo vuelvo a repetir. Un sentimiento permanente de frustración, resentimiento o tristeza por haber sufrido una desilusión o una injusticia. En otras palabras, ¿verdad? También es una reacción negativa a una ofensa o a una injusticia recibida. Ahora fíjese, déjenle, voy a decir algo. Esto es tan importante porque vivimos en un mundo caído. ¿A poco no estamos expuestos todos los días a sufrir esto? A sufrir injusticias, a sufrir ofensas, todos los días. En tu casa, en el trabajo. ¿Cuántos trabajan en un lugar donde hay mucha gente? En un lugar donde otros se pueden ofender. En la misma iglesia también. ¿Usted cree que nos podemos ofender los unos a los otros? Sí. ¿Nos podemos dañar los unos a los otros? Sí. Entonces fíjese, nosotros tenemos que pedirle a Dios sabiduría para aprender a tratar con la amargura, para poder detectarla desde su inicio. Porque si no puede ser un problema que va creciendo. Fíjese, uno de los problemas más tremendos con la amargura es que generalmente el amargado siempre tiene una razón justificable para estar amargado. O sea, tiene una razón absoluta. Por ejemplo, ¿el Absalón tenía razón para estar amargado? Sí, ¿verdad? Como dicen por ahí, siempre el amargado tiene la evidencia en la mano. Es que usted no sabe, pastor, lo que me hizo. Es que tiene una razón real en la mayoría de los casos, no en todos los casos, porque hay veces la gente se imagina ofensas, ¿no? Hay veces la gente, no sé, de repente no sabe si lo que trae puesto piensa que se le ve ridículo, ¿verdad? O se siente mal con la ropa que trae, y de repente pasa cuando hay dos personas ahí cerca platicando y se empiezan a reír, pues es que uno le acaba de contar un chiste al otro, ¿verdad? Pero como este viene con ese pensamiento, dice, se rieron de mí, ¿verdad? Y la agarra personal. Entonces, fíjese, siempre tiene una razón justificable la persona que está amargada. Casi, yo creo que si nos ponemos a investigar aquí, tal vez todos nosotros tenemos una razón para estar amargados, ¿sí o no? ¿Cuántos tienen razones para estar amargados, pero no están amargados? Muchos, ¿verdad? Ahora, un error muy clásico del amargado. Lo peor que le puede pasar a un amargado es juntarse con otro amargado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se retroalimentan. Sí es cierto, comadre, tiene razón. Golpéelo, demándelo, métalo a la cárcel, ¿verdad? Y más si se ponen a oír canciones de Paquita, la del barrio, ¿verdad? Ajá. Dice Hebreos 12:15, miren bien, porque una persona amargada deja de recibir la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es su favor. Si vamos ahí a Hebreos 12, después del versículo 15 que leímos, que habla que brota una raíz de amargura y nos puede estorbar y por ella muchos sean contaminados, dice algo interesante. No sea que haya algún fornicario, o sea, un inmoral, o profano como Esaú. ¡Wow! ¿Cuántos han estado meditando Génesis? A ver, levante la mano. Ok, ya saben quién es Esaú, ¿verdad? ¿Quién era Esaú?
hermano de Jacob. Eran bien diferentes, ¿verdad? Dice acá, le llama fornicario y profano, o profano. Profano significa una persona inmunda o mundano, o sea, que ama el mundo y que aborrece las cosas santas. ¿Sabe que Esaú cambió su primogenitura? Y la primogenitura, el primogénito en aquel tiempo tenía dos privilegios. Número uno, podía recibir por herencia la doble porción de la herencia del padre. O sea, recibía más que los demás. Recibía el doble de la herencia material. Material. O sea, le iba bien. Pero por otro lado, el primogénito tenía también la responsabilidad de ser un sacerdote en su casa. Tenía la responsabilidad de cuidar moralmente y espiritualmente a la familia. ¿Sabe que Esaú menospreció eso? Echó a la basura eso, porque estaba amargado. Y sabes, eso fue una ofensa para Dios. ¿Y sabe por qué lo cambió? ¿Cuántos saben por qué lo cambió? Por un plato de lentejas. Por un placer momentáneo. La gente muchas veces pierde la herencia por una pequeña canita al aire. ¿Qué pierde la gente? Su herencia espiritual. Pierde el ministerio en la iglesia. Algunos pierden la familia. Pierden el matrimonio. Y muchas otras cosas más. Dice aquí, ¿verdad? El 16 dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida menospreció su primogenitura. ¿Sabes que tú y yo tenemos una primogenitura delante de Dios? ¿Sabías eso? La amargura nos puede llevar a perder eso. El no querer sanar en nuestro corazón nos puede llevar a perder la herencia, lo que Dios te ha regalado, te ha bendecido, lo que ha tratado por años y años y años, en un ratito, en un instante, se pierde. ¿Sí o no? En un momento echamos toda la basura. Esaú así dijo. Dice acá, versículo 17, porque ya sabéis que aún después de desear heredar la bendición, fue desechado y no, fíjese, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. ¿Sabe por qué no pudo recuperar la primogenitura Esaú? ¿Sabe por qué? Porque él quería las bendiciones de Dios, pero no quería nada con Dios. Él quería recibir todo lo material y los privilegios, pero no quería la responsabilidad. ¿Sabes que tú y yo tenemos una primogenitura? Porque otra de las bendiciones del primogénito, ¿sabe cuál era? Ser portadores de la descendencia del Cristo para nuestra casa. Tú y yo somos portadores de esa bendición para nuestra casa. ¿Sí la captaron o no? O sea, tu casa puede ser bendecida si tú recibes la primogenitura. Y si tú dices, Señor, yo me comprometo a ser un sacerdote en mi casa y que a través de mí, mis generaciones conozcan al Salvador del mundo, a Jesucristo. ¿Ok? Entonces, la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Que tenemos que... Ahora, otro de las características de la amargura es que siempre trae otras iniquidades pegadas. Cuando una persona se amarga, por lo general, la amargura le lleva al resentimiento. ¿Quieres saber
algunas señales de resentimiento. Si tienes resentimiento contra algo, ahí te van unas pequeñas señales. Cuando la persona está repitiendo constantemente en su mente, recordando lo que otros le hicieron en el pasado. Parece disco rayado, ¿verdad? No lo puede olvidar, está presente en su mente, continuamente se está acordando, continuamente está pensando. Otra señal, no puede controlar sus palabras cuando se acuerda de ese evento, ¿verdad? No puede dejar de hablar palabras en contra de la persona, de lo que le hicieron, no puede dejar de pensar, de estar ahí. Esa persona tiene resentimiento. Resentimiento es volver a sentir lo que nos sucedió en el pasado. La persona continuamente lo está regurgitando. La persona, debido a esto, o cuando sucede estas memorias, la persona se siente enferma, molesta, enojada, impotente, ¿verdad? Fíjense, en el Salmo 32, está padrísimo ese salmo. Les iba a decir esto, se me pasó, que ya que David pecó, ¿verdad? David sucede la tragedia de sus hijos, escribe después de esta experiencia el Salmo 51. El Salmo 51 es un salmo de arrepentimiento, léalo, está precioso el salmo, ¿verdad? Donde Dios le pide perdón, David le pide perdón a Dios, ten piedad de mí conforme a tu misericordia, ¿verdad? Ok, y después escribe el Salmo 32, primero el 51, aunque sea más grande, primero el 51 y luego el 32. En el 32 David recibe entendimiento de la iniquidad. Y si usted se fija, ahí puede tratar muy bien, ¿verdad? No, lo vamos a leer más adelantito el 32. Y por último, otra señal es que hemos infectado a los que están alrededor de nosotros con lo que nos pasó. O simplemente, ¿verdad? Nos tendemos a juntar con otras personas que sufrieron también como nosotros y estamos ahí comentando, diciendo, ¿verdad? Alimentando la amargura. Otra de las señales de la amargura o compañeras de la amargura es la envidia. Una persona amargada siempre siente envidia de los demás. Continuamente se está comparando con los otros y está buscando argumentos para decir, es que yo soy mejor que aquel, yo soy, ¿verdad? ¿Un pastor puede estar amargado? Imagínense un pastor amargado. Todo lo que habla, ¿verdad? Va a contaminar a los demás. Es que la iglesia fulana, ¿verdad? Y están jugando competencias unos con otros. Están jugando competencias una familia con otra. Amargura. ¿Con quién nos tenemos que comparar? Con nadie, con Jesús. Con Jesús, Él es nuestro modelo. Aquí en la tierra no hay ningún modelo con el que nos podamos medir. Solo con Jesús, pero para crecer a la estatura del varón perfecto, ¿verdad? Otra de las amigas de la amargura es la crítica y la murmuración. Se deleitan en estar juzgando a las demás personas, encontrándole defectos y errores en lo que hace. Y una persona amargada pierde la perspectiva saludable de las cosas. O sea, no piensa bien. Por ejemplo, fíjense, siempre por lo general cuando hay, en muchos casos, pero uno de los más comunes, un matrimonio se separan, ¿verdad? Y uno empieza ahí si no cuida su corazón, los que se separaron, es muy fácil caer en la amargura. Es muy fácil, ¿verdad? Que la persona
pierde la perspectiva. Les he platicado de un tío mío, ¿verdad? Que la tía estaba bien amargada. Se separaron, el tío se volvió a casar y la tía, la ex tía, ¿verdad? Agarraba los tiliches del tío, todos los chones viejos, usados, los calcetines. Mi tío tenía un puesto de gerente en una empresa. Llegaba con la secretaria del tío y le vaciaba en el escritorio, dígale a fulanito que aquí se le olvidaron sus calzones, ¿verdad? Y la persona pierde la perspectiva saludable de las cosas por la amargura. No piensa bien, ¿verdad? La persona amargada tiende a tener un espíritu de autolástima también. Fíjese que llega un momento en el que la gente le gusta estar amargada porque quiere que otros se le acerquen y digan, no, hermanita, pobrecita, ¿verdad? Ay, cómo sufres, ¿verdad? Con ese mal hombre que te tocó, ¿verdad? Y ahí le gusta a la gente tener un espíritu. Fíjese, la persona amargada muchas veces piensa que su tragedia es culpa de otra persona. Aquel me dañó y para que yo pueda sanar, aquel tiene que venir a pedirme perdón. Esto nos pone en una situación de inválidos o minusválidos emocionales. ¿Por qué? Porque necesitamos la ayuda de otra persona para poder sanar nuestro corazón. Fíjese, en Éxodo 15:22, dice la Biblia que venía Moisés con el pueblo, 15:22 de Éxodo, venían del mar, del Mar Rojo, salieron al desierto de Shuri y estuvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. 23, y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran ¿qué? Por eso le pusieron el nombre de Mara. Mara significa amargura o amargo. El 24. Entonces el pueblo, ¿qué dijo? Estaban amargados. Murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? 25. Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró, ¿qué? Un árbol. Agarraron el árbol y lo echaron en las aguas y las aguas se endulzaron. ¿Ok? Hasta ahí lo dejamos. ¿Sabe? Esto era un símbolo profético de la cruz. Solamente viniendo a la cruz, nosotros podemos ser libres de la amargura. Solamente cuando venimos delante de Dios, porque la amargura no solamente es un problema emocional, también es un problema espiritual. Y el único que nos puede ayudar a sacar, a quitar, a arrancar la raíz de amargura de nuestro corazón es Dios. Dios quiere que nosotros seamos sanados y librados. Lo acabamos de leer en Hebreos. Dice, para que lo cojo no se salga del camino, sino sea sanado. ¿Y qué tenemos que hacer para ser libres de la amargura? En primer lugar, número 1, primer paso, tenemos que reconocer que estamos amargados. Tenemos que reconocer delante de Dios que estamos amargados, porque la amargura es un pecado delante de Dios. Fíjese, ahora sí vamos a leer el Salmo 32, del 3 al 6. Fíjese la receta del David. Este David, no, era un personaje. Después de abrazar a Jesús, yo voy a ir a abrazar a David. Era un tipazo. Fíjese, bueno, a mis viejos también, ahí están más, y luego de tercer lugar al David. Bueno, quién sabe quién. Fíjese lo que dice David. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. O sea, mientras me quedé callado, ¿se acuerdan lo que le dijo Absalón a su hermana Tamar cuando llegó desconsolada después de haber sufrido la violación? Cállate, hermana. Cállate. Quédate callada, no saques eso de tu corazón, guárdalo.
Dicen por ahí, el tiempo lo cura todo. ¿Es cierto? El tiempo empeora todo. Empeora todo, ¿verdad? Dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Es Dios presionando, Dios recordándole, sana tu corazón. No sigas viviendo igual. No sigas comportándote de la misma manera. Ve cómo tratas a tu esposa, ve cómo tratas a tu esposo, ve cómo tratas a tus hijos. Tal vez te tocó un jefe bien difícil y estás amargada en contra del jefe, ¿verdad? O en contra de alguien de la iglesia por algo que te hicieron. Se volvió mi verdor en sequedades de verano, como el pasto, ¿verdad? Este pastito cuando hay lluviecitas se pone diferente, se pone verde y se pone bonito. Ahorita está seco, nos va a servir porque vamos a jugar fútbol ahorita, ¿verdad? 35, perdón. ¿Qué hizo David? Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. No encubrí mi amargura. Fui con Dios y le dije, Señor, ahora entiendo que estoy amargado. He guardado enojo, ¿verdad? He guardado resentimiento contra alguien. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Fíjese lo que les digo, que David después escribió este salmo y reconoce. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Porque es maldad. Es un pecado. El guardar enojo contra alguien por una semana, por 15 días, por un mes, por 6 meses, ¿verdad? Es un pecado. Vea lo que dice aquí. Por esto orará el día de hoy a ti, todo santo, en el tiempo que pueda ser hallado. ¿Sabes, amado? La puerta de la gracia el día de hoy está abierta. ¿Sí lo cree o no? El día de hoy la puerta de la misericordia de Dios está abierta, está fluyendo el río de sanidad de parte de Dios. Por tanto, dice, orará a ti todo santo en el tiempo en el que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Segundo paso sencillo. Número 1, reconocer. Número 2, y nomás son 2 pasos. Perdonar a los que nos han ofendido. Quiero darte rápidamente 3 razones por las cuales por las cuales debemos perdonar a otros. Número 1, primer razón principal por la que tú y yo debemos perdonar a los que nos han ofendido, porque Dios lo ordena. Y esa es la única que podríamos dejar esta mañana. Número 1, porque Dios lo ordena. Vea lo que dice Romanos 12, 17 al 21. Romanos 12, 17. Si lo puede leer, léalo. Todos juntos. No le pagues a nadie mal por mal. ¿Cuántos entendieron esto? Como 20. No le pagues a nadie mal por mal. Procura lo bueno delante de todos los hombres. 18. Fíjese, esta aclaración es bien importante. Si es posible. ¿Sabe por qué? Porque a veces no es posible. Si es posible, en lo que dependa de ti, dice, estén en paz con todos los hombres. El que sigue. No cobren venganza ustedes mismos, amados míos,
sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Cuántos entendieron esto? ¿Sabes qué? En esta mañana nosotros renunciamos al deseo de vengarnos por nuestra propia mano. ¿Qué hacemos? Yo digo, bueno, Señor, yo renuncio a cobrar venganza con mis propias manos. Pongo a esta persona delante de ti y en tus propias manos. ¡Wow! ¿Sabe lo que es eso? Yo no voy a hacer justicia. Dios va a hacer justicia por mí. Yo descanso. Dice acá, por tanto, dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, búrlate de él, así dice, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto amontonas juicio, eso significa sobre su cabeza. 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Segunda razón por la que tú y yo debemos perdonar: para evitar caer o ser atrapados por Satanás en la prisión de la amargura y el resentimiento. Segunda de Corintios 2, 8 al 11. Segunda de Corintios 2, 8 habla de un caso de un joven que, como dicen los colombianos, la embarró, ¿verdad? Ahí en la iglesia de Corinto. Hizo una cosa ahí tremenda. Lo disciplinaron, lo corrigieron y el chavo se arrepintió y corrigió. Pablo le dice a los brothers de Corinto: perdónenlo, perdónenlo. Dice ahí: por lo cual os ruego para que confirméis el amor para con él. Ya sufrió la disciplina, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. ¿Qué sigue? Y al que vosotros perdonaron, yo también lo perdono, porque también yo lo he perdonado. Si alguno he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. ¿Para qué? Vean lo que sigue. Para que Satanás, ¿no qué? Pues no ignoramos sus maquinaciones. No le vamos a dar espacio al diablo en nuestras relaciones. No tiene nada que hacer aquí. Igual en Mateo 18:15, Mateo 18:15, Jesús dice: mira, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y ¿qué? Esa palabra reprende en original, realmente lo que significa es hónralo. Hónralo. Por el amor de Dios entre ustedes, ve y busca a tu hermano. Si tú tuviste alguna persona con la que tuviste algún conflicto, si eres un hijo o una hija obediente, dice la Biblia, el Señor nos ordena: ve y búscalo y habla con él o habla con ella. No andes chismeando, eso se llama chisme. No se lo platiques a fulanito, ¿verdad? Para que te ayude a orar. No. Antes de hablar con cualquier persona, si tú tienes un problema con alguien en la iglesia, necesitamos hacer eso. Dios va a sonreír cuando tú y yo hacemos eso. Vas y hablas con la persona, dile: hermano, tú eres importante para mí, quiero estar en paz contigo. Perdóname, ¿verdad? Perdóname. Fíjese, bien importante, cuando uno va a pedir perdón con otra persona, arreglar las cosas, yo solamente voy a mencionar, muy importante, lo que yo hice mal. Yo creo que me equivoqué, hermano, y te pido perdón. Nunca le recuerdes, cuando vayas a pedir perdón, lo que se equivocó la otra persona, porque si tú se lo recuerdas, no vas a pedir perdón, vas a discutir. ¿Sí le captaste?
O sea, no le diga, bueno, es que yo la verdad, pues me porté así porque tú, ¿te acuerdas? No, pues ya. Otra vez ya tiraste todo lo bueno que hiciste, ¿verdad? Yo me equivoqué, yo te ofendí y te pido perdón. Casi por lo general la otra persona reacciona y dice, yo también, hermano. Así como Jacob y Esaú, ¿se acuerdan el encuentro? Qué padre, ¿verdad? Dice que se abrazaron y lloraron. Es hermoso el reencuentro, ¿verdad? Tercera razón por la que tenemos que perdonar. ¿Sabe por qué? Porque perdonar es una evidencia natural de un hijo o una hija genuina de Dios que ha experimentado en forma personal el amor, la misericordia y el perdón de Dios. ¿Cuántos han experimentado eso? Nosotros tenemos que perdonar porque es algo natural en un hijo de Dios. Si una persona endurece su corazón y no quiere perdonar, dice, lo más seguro es que no es un hijo de Dios. Lo más seguro es que no es una hija de Dios. Les he compartido antes en la historia de Viktor Frankl, un psiquiatra judío que los nazis tomaron como prisionero en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial en Alemania y lo llevaron a un campo de concentración. Los nazis hicieron atrocidades indecibles con los judíos, cosas increíbles. Mataron al padre y a un hermano y a la esposa de Frank. Solamente él y su hermana milagrosamente sobrevivieron. Y Frank, este psiquiatra judío, despertó en una plancha, en una morgue, en un lugar donde tenían los muertos ahí. Desnudo, Dios le permitió abrir los ojos y él empezó a pensar que los nazis pudieron haber hecho muchas aberraciones y maldades en contra de él y de su familia. Y aparentemente ellos tenían el control de las circunstancias, pero de lo único que ellos no tenían el control era de su reacción a lo que le habían hecho. ¿Sabes que Dios nos ha dado a nosotros la capacidad de poder determinar cómo vamos a reaccionar ante una ofensa? Jesús dijo, imposible es que no vengan tropiezos. Es imposible, pero tú y yo tenemos la capacidad de decidir cómo voy a reaccionar. No importa qué tan doloroso, vergonzoso haya sido lo que nos sucedió, pero sabes, esta mañana nosotros podemos hacer algo, podemos decidir perdonar con la ayuda del poder y la misericordia de Dios. Hay un ejercicio que podemos hacerlo, puedes hacer en tu casa. Si puedes hacerlo ahorita, mira, en una hoja en blanco, un pedacito de hoja, no conseguimos, ¿eh? O arráncale una al vecino, no te creas. Pon 3 columnitas, muy sencillo. Primer columna, pon el nombre de la persona. Si lo puedes hacer, o si un pedacito ahí, dile, ¿cuánto me das una hojita? Dile a tu vecino. Ok, nombre de la persona que Dios nos reveló que nos ofendió. No se vale voltear a ver al vecino, absolutamente, ¿verdad? No voltees, prohibido voltear a ver si alguien está escribiendo. Algunos van a poner el nombre de papá, algunos van a poner el nombre de mamá, mi hermano Pancho, mi hermana Juana, mi tío, mi primo, no sé. Primera columna. Segunda columna, vamos a poner la ofensa que recibimos por haberme abusado sexualmente, por haberme traicionado,
por haberme abandonado, por haberme bla, 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 bla. Tercera columna es la bien importante. Yo te perdono por esto. Yo te perdono por esto. Tal vez no lo hiciste en un papelito. Tal vez lo hiciste mentalmente. Nombre del ofensor, ofensa recibida, concesión del perdón. ¿Sabe? Si lo puede hacer por escrito en su casa, hágalo. Porque tiene un valor muy significativo. ¿Ok? Haga de cuenta que esa es una factura que alguien le debe. Es una factura de una ofensa. ¿Qué vamos a hacer con la factura? Simbólicamente la vamos a clavar en la cruz del Calvario. La vamos a llevar a la cruz y la vamos a clavar ahí. Ahora, si usted ya tiene listo esto, le voy a invitar para que se ponga de pie. Vamos a presentarla delante de Dios. Y si pudo hacer eso, ¿verdad? Vamos a hacer esto que yo le voy a decir. Póngase de pie. Si usted ya tiene en mente algo, si Dios ya le reveló, hoy es el día del perdón. Agarre la hojita con su mano derecha, ¿verdad? Si la tiene ahí. O incluso si tiene algún papelillo, aunque no le haya puesto nada, preséntelo delante de Dios, que pueda disponer de ese papelito. ¿Por qué? Porque vamos a ir a la cruz y vamos a orar a Dios de la siguiente forma. Padre, ore en voz baja. En este día me presento delante de ti y abro mi corazón para ser sanado. Y en esta hora yo me presento delante de ti como testigo, porque el día de hoy yo perdono a tal persona. Yo perdono a mi hijo, yo perdono a mi hija, yo perdono a mi padre. Nombre la persona que usted está perdonando y ahora diga el motivo por haberme hecho esto. Calladito así donde está. Por haber abusado de mí, por haberme abandonado, por haberme traicionado, por haberme calumniado. Yo lo perdono en el nombre de Jesús. Yo lo clavo en la cruz, ese perdón. Y muy importante, yo cancelo la deuda. Delante de ti, Señor, yo decido voluntariamente, yo cancelo la deuda. No me debes nada, eres libre. Y ahora si puede, rompa la factura. Ahí donde está el papelito, rómpalo, se mete los papelitos en su bolsa para que no haga basura en el piso, ¿verdad? Cancelo la factura. El día de hoy yo soy libre en el nombre de Jesús. Yo soy libre por el poder de la sangre de Cristo. Yo he sido libre de toda amargura. En el nombre de Jesús yo renuncio a toda amargura. Hecho fuera de mí. Yo declaro que soy un hombre, soy una mujer libre para servir a Dios, para amar a Dios. Mis manos están libres y están limpias. Mis rodillas están libres y son santas y están libres para servir a Dios, para tener comunión con Dios. En el nombre de Jesús, la deuda se cancela. No tengo facturas pendientes. En el poderoso nombre de Jesús, gracias
Ahora dele gracias a Dios. Dígale al Señor, gracias Padre por haberme hecho libre esta mañana, porque puedo experimentar esa sanidad en mi corazón, esa libertad en mi espíritu para poder servirte, amarte y vivir una vida en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Que el Señor honre lo que usted ha dicho el día de hoy, ha hecho el día de hoy, y bendiga su vida abundantemente. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Señor le bendiga. Y a disfrutar de esa sanidad allá afuera ahorita, jugando, corriendo, brincando y riendo. Dios le bendiga.